nos está acompañando vía Zoom para esta siguiente parte del programa la doctora Janina Podestá, es abogada, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos y una de las técnicas que elaboró el informe al que hacía referencia hace instantes nada más, un informe que da cuenta de la persistencia de una suerte de violencia estructural o institucional en todo lo que tiene que ver con con el INISA, con el sistema judicial penal juvenil, y que además da cuenta de que si bien desde el Frente Amplio se vienen aprobando leyes que van en esta dirección, la LUC, con algunos de sus artículos, termina de rematar esa dirección, ¿no? Profundizando lo que ellos entienden son situaciones de violencia institucional, desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos, doctora. La primera pregunta, poner acá la palabra tortura, ¿corresponde, estamos hablando de tortura? ¿O es una forma de alertar sobre una situación, como generar cierta alarma? Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, eh, a ver, como lo indica el propio nombre del mecanismo, el mecanismo es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Se inscribe dentro de las funciones asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, Sí. pero es un órgano de tratado también, dentro del OPCAT, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando nosotros hablamos de situaciones que pueden implicar tortura o que pueden implicar un trato cruel, inhumano o degradante, hay diversas corrientes o posiciones, hay algunas identificaciones de la tortura con determinadas acciones, pero también existen aquellas en las cuales no se hace una desagregación o una identificación de tal o cual acto con una comisión de tortura. No sé si me expliqué. Quiero decir, no es que hablar de tortura, podemos estar hablando de un trato cruel, inhumano y degradante, que eventualmente puede ser concebido como tortura. Eso, bueno, corresponderá en cada situación la tipificación penal que corresponda en el caso concreto. O sea, para explicar, nosotros estamos enmarcados en un protocolo facultativo que a su vez remite a la convención, ¿verdad? A la Convención contra la Tortura, y además dentro de la normativa vigente no hacemos la desagregación. Bien. ¿Y cuáles son los resultados de este informe en lo que tiene que ver con denuncias y comprobación de las denuncias de violaciones de derechos humanos? Que es una forma capaz que más sencilla de englobar estas violencias, ¿no? Bien, capaz que lo que hago es como encauzar un poquito, porque en realidad el informe a lo que apunta es a investigar, visibilizar e incidir en aquellas políticas o prácticas institucionales que puedan constituir, ¿verdad?, una vulneración de los derechos humanos consagrados o que protegen instrumentos tales como la Convención contra la Tortura, la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora bien... ¿Pero no da cuenta el informe de que no hay constatación de la violación de derechos humanos? Sí, lo que pasa es que tú referiste a denuncias puntuales y lo que yo quería explicar es que en realidad este informe es un informe que se desarrolla en el marco de un proceso en el cual nosotros nos inscribimos, que implica visitas y entrevistas en profundidad con los adolescentes, con los técnicos, con los profesionales que trabajan dentro del INISA y también con las autoridades, y que además no solamente toma en cuenta, en este caso en particular, para este informe en particular, no solamente hicimos preguntas dentro de estas entrevistas en profundidad, no solamente preguntas sobre el cotidiano, sino también sobre los primeros momentos de detención. Y además vale decir que este estudio en particular que presenta el mecanismo viene adosado, acompañado de otro informe que realizó
la sociedad civil a través de un convenio, bueno, nosotros tenemos un convenio con la Universidad Católica y también con el Instituto de Educación Social de la ANEP, que ellos desarrollaron un trabajo que busca también identificar ciertas prácticas, si existieran, vulneratorias de derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con los primeros momentos de detención, de adolescentes que no están privados o privadas de libertad, sino que son adolescentes que están en comunidad, ¿verdad? O sea, sin ninguna medida judicial de ningún tipo. Entonces, voy ahora a tu pregunta puntual sobre cuáles fueron esos hallazgos. Claro. Primero necesitaba explicar un poco la metodología, como para que pudieran entender que nosotros no somos reactivos, o sea, nosotros no somos reactivos, somos preventivos. Entonces, en primer lugar, y en lo que tiene que ver con el ámbito del INISA en particular, lo que sí identificamos fueron determinadas condiciones en las que se produce el cumplimiento de las medidas cautelares, y acá hago la salvedad en cuanto a que el universo que nosotros abordamos fue el de los y las adolescentes con medidas cautelares, no con medidas definitivas, porque era un universo demasiado grande como para poder abordar con las herramientas que se habían desarrollado para esta instancia en particular, Bien. ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué se pueden identificar? Bueno, se pueden identificar condiciones edilicias, ¿verdad?, que dan cuenta de una vulneración de derechos, obviamente, siempre que estamos hablando de unas condiciones edilicias que no se traducen en un desarrollo adecuado o en unas condiciones dignas para la habitabilidad. No obstante, también cabe hacer la salvedad de que hemos tenido instancias de diálogo previas a la actividad que tuvimos el otro día con INISA, y también nosotros estamos haciendo visitas continuas, y hemos visto que, bueno, que en algunos centros hay algunas mejoras y demás. No obstante, hay condiciones que son edilicias, que no son de ahora, que vienen de hace bastante tiempo, que han sido sí puestas en las recomendaciones, en las muchas recomendaciones que ha realizado el mecanismo a lo largo de estos años, pero en particular en lo que tiene que ver con las estructuras propias de los centros, que no son estructuras que estén adecuadas al desarrollo de la vida de las y los adolescentes, a un desarrollo adecuado. Cuando nosotros hablamos de contextos o de centros que tienen la característica de unas características o una impronta securitaria, que eso lo van a ver en muchas instancias dentro del informe, no solo que quiere decir que no está, ¿qué es lo que, primero que nada, qué es lo que dice la normativa vigente en relación a esto, ¿no? O sea, que él o la adolescente privado de libertad deberá tener la posibilidad de desarrollar su vida lo más parecido a lo que podría ser en el afuera. ¿Por qué? Porque hay una consideración de esa adolescente, en el sentido de persona en desarrollo que tiene que poder lograr insertarse en la sociedad, tener más allá de la privación de libertad. Por supuesto, está clarísimo, doctora, pero si pudiéramos, yo digo por la falta de tiempo, llegar a saltearnos la parte edilicia que la conocemos todos, que remite que va muy lejos de filosofías o ideologías o estrategias o políticas de Estado. Vamos a qué es lo que realmente encuentra el informe como para decir, hey, la violación de los derechos humanos en el INISA es grave. ¿Qué? Bien. Bueno, eso es una cuestión de consideraciones. Nosotros entendemos que las condiciones edilicias son importantes. También porque hacen en la vida diaria. No, ni que hablar, claro, pero hablan de prácticas inadecuadas. ¿Qué es una práctica inadecuada? Pero me remito también a ciertos episodios de violencia, sobre todo vinculados a las instancias de requisas. Las instancias de requisas son instancias donde se evidencia tensión, ¿verdad? También se evidencia tensión en el momento, y también hay testimonios. El informe, una de las cosas que levanta fuertemente son los testimonios de las y los adolescentes. Los dos informes levantan testimonios en cuanto a esos episodios y a cómo se desarrollan. ¿Y hay un criterio que pueda establecer lo que sería para poder en conjunto desarrollar, bueno, cómo sería la línea ideal de esta práctica? Porque obviamente que requiere tensión, una requisa. Es una requisa, gente privada, ¿no? De libertad o en medidas cautelares o en la instancia que sea. No es pedirle documento a alguien en la calle. Entonces, ¿cómo saber qué cintura tiene el funcionario que la está haciendo
Y también cuáles son los deberes, o derechos, pero también deberes de quien es requisado, ¿no? Bien, bueno, puntualmente INISA tiene un reglamento de Protocolo, supongo. procedimiento, Mm. sí, que en realidad establece, dispone cuáles son las medidas, cómo se ha de abordar, que también, de acuerdo a la última información que nosotros habíamos tenido al momento de la elaboración de este informe, estaba en reformas. No obstante, más allá de que la utilización de la fuerza está en cierta medida prevista o establecida, cómo ha de desarrollarse. Hay determinadas prácticas que tal vez sí podrían ser, y ahora estoy dando una opinión en realidad, me parece que este punto, el cómo, es a lo que nosotros llamamos a poder, en el marco de instancias colaborativas, Revisar un desarrollar, poco. Bien. revisar. Mm. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cómo son estas instancias? Es lo que nosotros tenemos. Estas instancias se desarrollan. Generalmente las instancias de requisas las van a... eh, te van a bueno, un adolescente va a ser requisado por va a haber varias personas, estamos hablando de un adolescente, son varios adultos. No me estoy refiriendo a... también implica situaciones de desnudo, implica situaciones que debieran ser revisadas a la luz de la normativa de protección de los derechos humanos de Bien. las y los adolescentes. Hay otros países, por ejemplo, que utilizan otros mecanismos, que utilizan escáneres, que no implican el desnudo, que son más, que en cierto sentido protegen la integridad personal Bien. y el aspecto psicosocial de la persona que está enfrentada a un mundo adulto desnuda, básicamente, en una Bien. instancia puntual. Que es reiterado, ¿verdad? Porque estas prácticas son reiteradas. Pero más allá de eso, algo que no se había mencionado hasta ahora, pero que también nos parece importante, es que estos hallazgos también dan cuenta de que es otro punto, y como tú me mencionaste, que en realidad siempre el tiempo es tirano, que tiene que ver también con las condiciones en las que se produce la detención, que fue algo que nosotros también preguntamos, que también surge de los informes y también, por supuesto, de nuestro informe. Y allí sí encontramos un uso desmedido de la fuerza y una utilización de un lenguaje inapropiado. ¿Por parte de quién, Voy perdón, a, doctora? por la parte de las fuerzas que detienen a las y los adolescentes en Bien. el marco de los procedimientos policiales, ¿verdad? Bien. Entonces, eso también es un punto sobre el que veníamos recibiendo determinado tipo de información y también forma parte hoy de este informe. Lo digo porque en realidad hoy cuando tú referiste a INISA, y no es el único, No, está bien. no es el único recomendado, por Sí, así está bien, está decirlo, bien, ¿no? está bien. Las recomendaciones van hacia varios órganos que nosotros entendemos que son los llamados a discutir esta Bien. temática que es tan importante, que tiene que ver justamente con la integridad física, con la prohibición de trato cruel e inhumano hacia una Está. población Y especialmente si me vulnerable. permitís, doctora, ya hablando justamente de otros organismos o distintos protagonistas del sistema en general, también hay algo importante que menciona el informe y advierte el Sí. retroceso desde las leyes en lo que debiera, incluso hasta en lo que son los supuestos compromisos, supuestos no, lo que son los compromisos del Uruguay en el marco de, bueno, la protección de la niñez y la adolescencia, ¿no? Ahora, lo que no entiendo mucho, y acá es donde le pido si me puede explicar, ¿por qué se deduce que, por ejemplo, las políticas que ha venido aplicando el Frente Amplio y que ahora la LUC, concretamente, profundizan ese retroceso? Porque si uno mira los números, em, son cada vez menos los jóvenes privados de libertad. Y si uno mira en el INISA, ¿no? Eh, Incluso son menos los suicidios, los intentos de suicidio, dentro de pensando en violencia general dentro de la institución. Entonces, ¿dónde estaría, de alguna manera, la constatación de que este sistema es tanto más duro que va a terminar desde desbordando al INISA o bueno, justamente estigmatizando cada vez más a la juventud?
Bueno, yo A la ahí, juventud infractora, ¿no? bien. Eh, si el endurecimiento de las penas, entonces, eh, o sea, si el sistema hubiera sido tan bueno, ¿por qué seguir endureciéndolo? ¿No? Eh, a ver, el retroceso en materia penal juvenil Mm, no es un retroceso meramente que tiene que ver con el derecho penal. Tiene que ver con los derechos humanos, con el derecho internacional de los derechos humanos. Tiene que ver con las obligaciones que ha contraído el Estado en materia de progresividad en materia de derechos humanos. Basta con leer la Convención de Derechos del Niño, basta con leer las reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas para menores privados de libertad. Hay una serie de instrumentos de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que prevén, que indican las formas en las cuales los estados han de deber proceder en cuanto a lo que tiene que ver con la garantía y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El hecho de que puntualmente los adolescentes transiten por un sistema penal no los hace menos adolescentes ni menos partícipes de una franja etaria que debiera ser protegida, no perjudicada. Eh, hay, hay una serie de, una serie de estudios que demuestran, tanto en Estados Unidos como en Europa, que el hecho de reducir, perdón, que el hecho de endurecer las penas no necesariamente va a reducir a posteriori la tasa de infracciones. Esos datos que usted traía, en realidad, habría que verlos a la luz no solamente Están en el de la... informe, ¿eh? Sí, no Son datos del solamente informe. Sí, sí, no solamente a la luz de la, perdón, de las tasas, sino que me parece que lo que tenemos que hacer es una lectura de varias variables, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a tener adolescentes que van a ingresar a un sistema penal juvenil con Sí, 17 años y van sí. a poder salir con 27 años. Mm. El endurecimiento de la respuesta punitiva hacia las y los adolescentes, en definitiva, termina incidiendo en aspectos centrales de su vida, en la inserción social, comunitaria, en el derecho a educación. Está comprobado, nosotros el año pasado no, en 2019 sacamos un libro, un informe, que lo tengo por acá a mano, sí, se los muestro acá. Nosotros que justamente da cuenta del acceso a la educación de los adolescentes en privación de libertad. Hay determinados, el goce de los derechos claramente no se da de la misma forma en privación de libertad que fuera de la privación de Bueno, libertad. por Entonces, supuesto que no. Ujú. pero por motivos que la propia realidad indica. Entonces, la afectación de un ser humano en desarrollo, porque eso es algo que también es dable mencionar, no podemos juzgar a adolescentes como adultos. No se puede porque no es lo mismo. No es lo mismo un adolescente que un adulto. Hay una recomendación del Comité, una observación general de 2016 del Comité de Derechos del Niño, que da cuenta de que justamente la adolescencia es una etapa singular de definición Sí, del ser humano, por que supuesto, está sí, sí. caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro y que afecta la asunción de riesgos y que también afecta a cierta toma de decisiones. Entonces, mal podríamos estar haciendo en querer replicar un sistema de adultos en adolescentes. Bien. Doctora, yo le agradezco, sé que tiene muchos más puntos este informe, pero bueno, por lo menos era una forma de entrar al tema. Ahora lo seguimos con los panelistas en el estudio, ¿sí? Muchas gracias a No, ustedes. por Buenas favor, tardes. muchísimas gracias y buen fin de semana. Recordarles que, qué dice el Ministerio del Interior, bueno, en realidad a través de su subsecretario, Guillermo Maciel, que responde ante este informe. Dice, bueno, quiero leer textual, ¿no? El objetivo de haber introducido estos cambios, algunos cambios en la LUC que tiene que ver con las penas máximas, las mínimas, con las medidas de privación de libertad, achicarlo y reducirlo y exceptuarlo para determinados delitos.
o sea, asemejar un poquito, a ver si se quiere, como dice la doctora, el sistema de adolescentes con el de adultos. Dice, bueno, el objetivo es cortar la carrera delictiva de los adolescentes, que cuando son mayores de edad migran hacia las cárceles de adultos, engrosando la franja etaria más voluminosa entre reclusos, que se extiende de los 18 hasta los 29 años. La intención también es poner el foco en las víctimas de los delitos cometidos por los jóvenes y darles señales a estos de que no hay impunidad. Por supuesto que este informe no contempla los derechos de las víctimas. De hecho, no contempla a las víctimas. Es un informe que, bueno, ¿es la tarea o la tarea es poner los ojos en los privados de libertad y en los adolescentes infractores? No le pidas al organismo que se ocupe de todo. Pero también hay que escuchar la otra campana. A ver, ¿vos qué pensás? Bueno, venimos complicados para las explicaciones, hoy parece. Yo la verdad que no comprendí mucho las explicaciones. Hace años que no comprendí. No, capaz que es un problema mío, digo, pero no comprendí mucho el tema. A ver, yo no escuché nada nuevo tampoco, ¿no? Que los centros de reclusión para menores no sean un palacio, digo, es así. Que de repente al momento de tener a un menor que se use de repente algún improperio, algún grito, lo que fuere, bueno, pero es normal. A ver, ¿pero qué estamos hablando? Si de repente un menor de 17 años y 6 meses con un revólver le pega un tiro a un almacenero y le parte la cabeza y lo mata para robarle 700 pesos y sale corriendo, ¿el policía qué le va a decir? Disculpe, señor menor, por favor, entregue su arma y pase el patrullero que justamente ahora lo vamos a conducir al juzgado de menores. ¿Y el juez qué le va a decir? No, como es menor y no queremos culparlo como mayor, entonces le vamos a dar 6 meses de cárcel nomás o con alguna medida para que usted pueda volver a reinsertarse en la sociedad. Y va a salir de ahí, va a salir con el fierro de vuelta a hacer otra rapiña. O sea, hay que vivir un poco en el planeta Tierra. Cuando se habla de que las penas que por intermedio de la LUC han crecido con respecto a los menores, es verdad. Han levantado los mínimos. Han levantado el máximo a 10 años cuando teníamos 5. De penas que estamos hablando de homicidio especialmente agravado, copamiento, violación. No es que robaron 7 caramelos de una farmacia, ¿no? Vamos a entenderlo, de lo que estamos hablando. Entonces, esa pena no lograría que se reformara de tal o cual forma. No se va a reformar igual, lo único que se hace con esto es evitar que continúen cometiendo rapiña. ¿Qué estamos hablando? O alguno piensa que el sistema penal de este país para adultos y para adolescentes reforma. Por favor, hay que dejar de hacer tantas toneladas de informes y bajar un poco a la tierra y ver cuál es la realidad. En todos los países del mundo, mucho más desarrollados que nosotros, los mínimos punitivos que tenemos, los menores de edad, cuando son pasibles de sanciones penales, son más bajos que los nuestros. Sin ir más lejos, en Alemania y España son 14 años y a partir de ahí ya sos imputable. Entonces, ¿qué estamos hablando? No me quiero extender al caso de repente de Estados Unidos que le daban a los menores hasta pena perpetua, ¿no? Vamos a entendernos, que es otra situación. Pero en el mundo esto es así. En este país y en algunos otros pocos es donde tenemos una benevolencia para determinado tipo de delitos, no importa quién los cometa, con el escudo de que estamos cometiendo torturas y violando los derechos humanos y los pactos de no sé quién y no sé cuánto. La realidad es otra, señores. Lo que pasa es que de teórico está el mundo lleno. Hay que salir un poco a la calle y ver cuál es la realidad. Ale. Bueno, con relación al informe, que es un informe que tiene más de 100 páginas sí, y a veces alude a cuestiones un poco técnicas que a mí por lo menos a veces me cuesta entenderlos a cabalidad. Recordemos que es un informe que es de la Institución Nacional de Derechos Humanos y que no hace hincapié en las cosas a propósito de lo que Pablo con todo derecho entiende que la imputabilidad debería ser bajada y insistir con eso, está bien, forma parte de su idea y sobre eso tiene todo derecho a decirlo. Me temo que no es el tema este que trata el informe. El informe no trata acerca de la edad de imputabilidad. Lo que sí trata es acerca de probables situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de tortura y otros malos tratos. Y a mí me parece que, lo digo con honestidad, torturas y malos tratos... ¿Es lo mismo? No, creo por lo que entendí de la doctora y por cuestiones vinculadas a conceptos del informe, tiene que ver con cómo hacemos para evitar esa circunstancia, lo que no significa necesariamente que ocurra. Pero en todo caso, para hacerlo, cosa sobre la cual me parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque tratar mal a las personas, aunque hayan cometido un delito,
sean mayores o menores de edad, y torturar a las personas porque hayan cometido un delito, me parece que nadie esté de acuerdo con eso. Sí. Entonces, desde ese lugar me parece que tenemos que quedarnos todos tranquilos y satisfechos que el Estado vigila eso. Termino y ahora... No, porque hay que hacer una pausita. Vienen los conceptos. En todo caso, a mí me parece interesante que hay 3 rasgos importantes que me parece que nosotros deberíamos conocer más y mejor. Un marco conceptual donde estamos parados desde ese lugar, un marco jurídico y después algo sobre lo que tú insistías, los hallazgos, todo eso además cómo se relaciona con la realidad. Claro, con los hechos. el tema es que cuando querés llegar a algo concreto, no llegás en este informe. No hay, es como dice, da un marco teórico y parte mucho de supuestos, de interpretaciones, porque cuando tú decís que políticas del Frente Amplio y concretamente ahora la LUC van a empeorar el sistema desde la perspectiva de torturas y malos tratos y digamos, degradación del adolescente infractor, después vas a los números, insisto, en que son cada vez menos los menores cumpliendo penas, cada vez menos los intentos de suicidio dentro del sistema. Entonces, no pareciera ir de la mano. Y acá es donde entonces decís, bueno, ¿qué hay acá? Y lo que pasa, ¿Se está politizando los derechos humanos también? ¿Qué estamos hablando? Bueno, no sé, No, pero lo dejo planteado. ¿Pero Lo dejo no critican planteado el y ahora Frente Amplio venimos. también o entendí mal? Acá hay una Sí, pero intencionalidad política, no es por casualidad favor. la LUC en este momento. Claro. Si el informe arranca con que empezó con políticas del Frente Amplio y se profundiza con la LUC, es lo que plantea el informe. No, que hay un retroceso con la luz de las políticas que había aplicado el Frente Amplio. ¿Se han politizado los derechos humanos? Dice eso. Claro, dice eso. Lo dejamos para después de la pausa, ya venimos. Cuando quiera. Será mejor que aprendas a vivir